Fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje. Hola con todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Legítimas Dudas. En los episodios que vamos a tener de ahora en adelante van a ser bastante particulares porque siempre hemos tratado que este espacio dé voces a los ciudadanos, dé voces a la gente que hace de esta ciudad mucho más grande. Así que el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es Brian Silva, odontólogo y fotógrafo dental. Hola Brian, bienvenido a Legítimas Dudas. Muchísimas gracias por esa intro y también quiero empezar dándole las gracias de todo corazón a ti, Rogelio y Sabina, por haber creado este espacio para poder compartir con toda la ciudadanía y las personas que nos puedan llegar a ver y motivarles y hacerles ver que también en el país o aquí en la ciudad hacemos las cosas diferentes y que no todo es malo, sino que también hablamos de temas que aportan a todas las personas. Al inicio de este programa yo siempre inicio con una frase, ¿no? Y en esta ocasión no sabía si iniciar con una frase netamente de odontología o de fotografía, porque el tema que vamos a topar no es muy común acerca de la fotografía dental, o al menos yo no lo había escuchado antes de conocerle al Brian, literal, el nombre más sonado del Ecuador creo que es Brian. Pero a partir de que le conocí al Brian empecé a entender un poco más este tema de la fotografía dental. Pero antes de irnos a este tema, conversemos de ti. Okay. Brian, tú eres riobambeño. ¿Qué Yo soy haces de la ciudad de Riobamba. ¿Qué viniste a hacer a Ambato? ¿Hace cuánto tiempo? No te estamos juzgando, solo te preguntamos por qué. No, más bien yo sé que hay una riña como que entre ambateños y riobambeños que yo no la sabía hasta que llegué a vivir aquí en la ciudad de Ambato. Pero mi llegada acá a Ambato no fue casualidad, sino que yo creo que era el destino que me estaba esperando. Porque cuando yo estaba en el colegio, mi mamá trabajaba en el mayorista. Ella vendía ropa de mujer y yo le acompañaba los fines de semana acá. Veníamos siempre a la ciudad de Ambato los fines de semana con mis primos, mis hermanos y mi familia. A veces hasta me quedaba a dormir aquí. Pero fue cuando ya llegué acá, definitivamente a radicarme en Ambato, cuando le conocí a mi esposa, que es de aquí, de la ciudad de Ambato. ¿En dónde se conocieron? Nos conocimos en Riobamba. ¿Estudiando odontología? Sí, más o menos. Verás, te cuento mejor porque yo soy un año menor para mi esposa. Entonces los dos seguimos odontología, pero ella en la UNIANDES aquí en Ambato y yo en la UNACH en Riobamba. Nos conocimos porque ella ya estaba realizando su año de salud rural en un centro de salud que se llama Lizarzaburo, que queda por entrada a Riobamba, básicamente por la Spoch, básicamente. Entonces, una compañera que estaba un semestre más adelante que yo fue a realizar las prácticas preprofesionales en el centro de salud donde Malu estaba ya haciendo su rural. Y todos los años organizaban una fiesta de odontología en una hacienda en Riobamba. Y mi amiga le había invitado a la doctora María Luisa que vaya, ¿no? Pues ella no se sentía tan contenta con la idea porque, claro, ya no estaba en el mismo medio que los estudiantes y como que ese hecho no le parecía bien. Pero claro, se animó, a fin de cuentas se animó a ir a esa fiesta y yo tampoco sabía de su existencia hasta que en esa misma noche yo le decía a un colega con el que ya estaba trabajando, que era mucho mayor para mí, pues que nos habían vendido las entradas para ir a esta fiesta, que prácticamente era obligación comprar. Y ahí le conociste. Y le conocí, fuimos a esa fiesta y le vi, pues, y fue amor a primera vista, la verdad. Y ahí te dijiste, me voy a Ambato. No, ahí no fue cuando dije, vámonos a vivir a Ambato, o decidimos, mejor dicho, no recuerdo bien. Pero fue cuando nos quedamos casi un año después de que ella terminó la rural trabajando y nos dimos cuenta que pues la ciudad de Riobamba no mismo nos ofrecía las oportunidades que nosotros queríamos encontrar. Y yo crecí, viví, hice todo lo que pude en mi ciudad. Nunca había salido ni por estudiar porque se abrió la carrera de odontología también en Riobamba. Y mi esposa me dijo, sabes que Ambato no está mal así, o sea, deberíamos darnos la oportunidad para ir a vivir allá y que tú conozcas. Y yo amo mi ciudad, mi esposa es fan número 1 de Ambato, entonces yo decía... Como toda ambateña. Sí, o sea, y eso destaco mucho, ¿no? Obviamente en Riobamba también las personas son así, pero yo creo que no he conocido otra persona como mi esposa que ame tanto a su ciudad, en serio. Desde el tema, de todos los temas que te puedas imaginar, y me dijo, vamos, y
Y obviamente, tú sin dudarlo dijiste como no lo sé. sabes que ya te digo, nos tomó un año porque yo le decía quedémonos en Riobamba y a mí me faltaba por terminar la universidad por el tema de la pandemia y tal. Se aplazaron mis prácticas, no podía hacer. Entonces era complicado decirle vámonos, era más por eso. Pero ya una vez que tomamos la decisión y obviamente impulsados desde el amor, le dije vámonos. Hicimos un día las maletas, llamamos el camión de la mudanza. Le habíamos pedido a mi cuñado de aquí de Ambato que bajara a Riobamba a ayudarnos porque no había alguien más que nos ayudase a empacar. Llegó tarde, llegó cuando ya nos estábamos yendo, literal, tuvimos que esperarle que llegue para regresarnos y nos venimos en el camión. Oye, entonces una ambateña conquistó el corazón de un riobambeño y aparte sí. Colágeno para tu esposa. No, un año nomás, ¿no? Pero ¿por qué decidiste estudiar tu odontología? ¿Qué te dijo como voy a estudiar odontología? Ahora hay bastantes odontólogos también, ¿eh? Sí, me parece que ahora es una problemática también que haya bastantes odontólogos, pero yo siempre siento que a ver, se me cruzaron dos ideas, pero voy a responder primero a tu pregunta, ¿ya? Yo decidí estudiar odontología porque siempre me apasionaron las ciencias de la salud. En el colegio teníamos un profesor de química que nos hizo apasionarnos de la química. Entonces desde ahí ya mi camino se enrumbó por las ciencias de la salud. Cuando ya íbamos a terminar el colegio con un amigo, nos pusimos a estudiar para la prueba del CENESID, que me parece que iba a ser como la segunda promoción que íbamos a rendir este examen. El hecho es que di el examen, postulé y entré a la carrera de odontología en la UNACH. Como te digo, las cosas se han ido alineando también desde ese tiempo porque había una universidad que se llamaba UNIDEC que la cerraron y la universidad adoptó, digamos, esta carrera. Obviamente yo sé que tuvo que haber una gestión de por medio, claro, pero, así es. Pero digamos que ganó la UNACH. Entonces la UNACH se quedó con la carrera y yo entré a la UNACH. Y por eso es que nunca pude salir de Riobamba, ¿no? Pero no me arrepiento de nada y al menos le agradezco mucho a Dios porque si no hubiera sido ahí tal vez no hubiera podido terminar mi carrera porque las cosas se pusieron cuesta arriba por el tema económico. Es una carrera muy cara que pues de algún modo tienes que sostener y por el lado de mi familia materna pues el recurso ya estaba faltando. Pero tengo un tío que es dentista. Entonces él me ayudó. Ahí tenías una base. Tenía una base, prácticamente no tenía que gastar en muchas cosas que nos pedían porque mi tío ya las tenía. Entonces confiaba mucho en mí, creo yo, o me quería bastante porque me las prestaba así. Qué genial. Entonces yo podía ir a mis prácticas y así. Obviamente otras cosas compraba y eso, pero la mayoría digamos que él me apoyó. En la primera parte tú hablabas de esta supuesta riña que a veces hay entre los ambateños y riobambeños. Yo creo que tiene un origen incluso un poco más futbolístico, ¿no? En su momento siempre el Macará versus el Olmedo, me parece, ¿no? Claro, el Deportivo Olmedo, que creo ahora ya no existe tampoco. Ya creo que no existe, pero creo que un poco por ahí. Aparte que también tenemos mucha historia. Antes Ambato pertenecía a la provincia también, que ahora es de Chimborazo. Pero creo que el Pedrito Reina nos podría explicar mejor esa parte. Sin embargo, ahora tú que ya estás aquí en Ambato, ¿qué diferencias ves entre Ambato y Riobamba? ¿O qué cosas te han encantado de nuestra ciudad? A ver, en cuanto a la ciudad como tal, yo siento que Ambato es como un Quito chiquito. Siempre le digo eso a mi esposa o a las personas que me preguntan porque Riobamba en cambio es una ciudad muy tranquila, su gente es demasiado... se toma el tiempo, creo, para decidir. En cambio en Ambato yo siento que las cosas son más rápidas. O sea, tienes que ejecutar rápido o se te van las oportunidades. Como la invitación que te hicimos. Como la invitación que me hiciste como tal, igual. Ajá, yo creo que tal vez esto en Riobamba pues se me hubiera metido algo en la cabeza que no podía y tal vez lo aplazaba más. O sea, ¿cuántos años ya estás viviendo aquí en Ambato? Sabina, yo ya voy a vivir acá 5 años, me parece, si no es más, porque vine obviamente antes de tener a mi hija. Entonces, sí. ¿Y qué ha sido lo más duro de adaptarte a la ciudad? Estamos como en el story time de cómo le conocí a la esposa y cómo vino a Ambato. Sí, mira, a ver, lo más difícil de adaptarme a la ciudad, yo creo que fue el hecho de las cuestas, porque venía de una ciudad muy plana, donde yo salía a caminar mucho, casi todo lo hacíamos caminando. Me gustaba un montón andar en bici. Podía irme del sur al norte, fuera de la ciudad. En bici es algo que hacía un montón. Sube ahora la bici por la rompecorazones. No puedo, o sea, mira, tengo una anécdota que es la única vez que salí aquí en bici. Cuando me llegó una bici, no sé de dónde,
pero salimos con mi esposa a pedalear. Bajamos al Parque de Ficó, al Sueño. Se me rompió la bici ahí en el Parque del Sueño y tuve que subir cargado a la bici hasta mi casa, y nosotros vivíamos por el redondel de Rumiñahui. Y nadie me quería llevar. Y también me di cuenta que no respetaban mucho al ciclista. Yo venía como de la ciudad de Riobamba, donde, o sea, podías andar libremente sin preocuparte. O sea, te digo, todos lo hacíamos todo en bici. Hay esa cultura, digamos, en otras ciudades, ¿no? Que yo creo que sí, lamentablemente en Ambato nos falta muchísimo más en ese sentido. Pero ¿y de las cosas bonitas? ¿Qué tienes para Ambato? Me encanta el chocolate ambateño, me encanta la colada morada, me encanta bajar al centro, me encanta estar en los parques. Ahora que tengo una hija, pues nos encanta pasar el tiempo ahí en el centro, el helado. O sea, tiene tantos atractivos. El yapingacho también es algo que no he tenido la oportunidad de probar mucho fuera. Entiendo que son muy buenos, pero otras cosas sí. Entonces me encanta la ciudad ahora, y yo siento que ya soy ambateño también, porque ya tengo una hija que es de aquí de Ambato, ¿no? Y es guaitambito. Claro. Y ahora voy a tener un bebé también. Y ya vas a tener otro guaitambito también. Y ahora voy a tener un guaitambito, y básicamente toda mi familia es guaitamba. Cuando inicias ya con este tema de ponerte tu consultorio tiene un nombre particular, ¿no? Boca Vela. Sí. ¿Por qué nace esa idea? ¿De qué? ¿Cómo así? Mira, esto nace mucho antes, porque nosotros desde siempre quisimos tener nuestro espacio propio donde poder hacer las cosas a nuestra manera, y siempre bajo la filosofía de hacer las cosas bien, que es lo que me inculcó mi tío. Desde que yo me fui de Riobamba, él me dijo de una manera un poco inesperada, porque él era una persona, como yo siento, muy fría, mío, que no expresaba mucho sus sentimientos. Incluso cuando yo me vine a vivir acá a Riobamba, por temor a qué me va a decir él, no le conté. Entonces yo me vine a vivir. ¿Te viniste casadito? Sí, me vine a vivir a Riobamba sin avisarle a él, obviamente. Ambato. Solo a él. Ambato, perdón, me vine a vivir en Ambato sin avisarle a mi tío, porque yo ya un poco trabajaba con él o colaborábamos en su consultorio. Entonces, por el respeto, el cariño que le tengo, obviamente por obvias razones que les había contado, y la personalidad de él, no le podía decir. Sabía que tal vez no me esperaba algo bueno, porque ahora entiendo, ¿no? O sea, yo todavía no terminaba la universidad, ya estaba hablando que me iba a vivir con mi novia en otra ciudad. Entonces tal vez si hubiera imaginado lo peor, ¿no? Pero siempre estuve enfocado ahora que tienes una hija, dirías, pensarías distinto. Las cosas ya cambiaron y ahora ya pienso como padre, ¿no? Entonces obviamente le dije, mira, sabes que esto pasó, y me voy a vivir, o ya estoy viviendo con Malu en Ambato, y nada, sí, me salió una oportunidad de trabajo ya y me voy a quedar, porque la cosa es que yo no vine acá a trabajar, sino estaba esperando terminar la carrera, porque se cerró por la pandemia. Claro. Entonces, en esa temporada nos ofrecieron, le ofrecieron a mi esposa un trabajo, pero lo rechazó porque ella estaba trabajando y me dio a mí esa oportunidad. Yo no terminaba la U y me fui a trabajar ahí. Entonces tuve ya que decirle a mi tío que no iba a poder viajar más. ¿Y ahí qué te dijo? Cuando ya me dijo, Brian, lloró. Voy a vivir. Lloró por primera vez, le vi llorar, y yo también sentí que me llegó. Entonces le dije, mira, sí, es que ya me voy a quedar allí, creo que me voy a quedar ahí. Y solo lo más cargoso es que es 1 hora de viaje, ¿no? O sea, estamos tan cerca. Sí, imagínate eso, ¿no? Ahora yo también me doy cuenta, es cerca, ¿no? Pero, o sea, por más que estemos a 1 hora, créeme que esa hora te representa, te distancia de todo. Sí, o sea, es que hacer vida ya en otro espacio mismo es pero complejo. Luego, ¿qué te dijo tu tío? Si no me dejes con la intriga, o sea, te dijo como Brian, bueno, o se enojó. A donde quiera que vayas, haz las cosas bien. Y nunca me voy a olvidar de eso tan simple, loco. Qué bueno. Yo creo que esa esencia él me dejó de simplificar las cosas, en todo sentido, en la parte humana, en la parte familiar, profesional, en todo. Es un tipo muy simple, así. Entonces, que no le gusta complicarse por nada. Pero ¿y de dónde sale la idea de Boca Vela? Entonces fue por eso, porque nosotros decidimos crear un consultorio, ya pues haber probado trabajar en diferentes consultorios, que unas cosas no nos parecían lo correcto, otras que nos hubiera gustado mejorar, pero no tienes la capacidad de tomar las decisiones porque no es tuyo. Entonces, y nunca lo va a hacer. Entonces ahí fue cuando un día, por temas de pandemia, también mis suegros tenían una tienda en el barrio Simón Bolívar, diagonal al redondel de Rumiñahui, que la cerraron porque querían protegerles, ¿no? Ya son personas de la tercera edad, y protegerles sus hijos. Entonces la tienda pasaba por ahí botada, y yo me acuerdo que un día le dije a mi esposa, oye,
yo siento que por aquí pegaría un consultorio, le dije, porque no he visto otro consultorio por aquí cerca y creo que el servicio que podríamos ofrecerles a los vecinos de aquí del barrio o a la gente del sector va a ser bueno. Entonces mi esposa dijo con un poco de miedo, o sea, tengo estos recursos, obviamente estoy hablando, yo todavía ni me graduaba. Todavía. Entonces le dije ya Pero pues... la visión. Le dije, hagámoslo con lo que tenemos, así, empecemos y después obviamente nos tuvimos que hacer un crédito también para completar el resto porque hicimos una remodelación de cero del lugar. Ya. Y es un lugar que tampoco estaba en las mejores condiciones, pero lo adaptamos a lo que pudimos y quedó bien. Sí, aquí vamos a pasar en los shorts si es que hay chance, el las antes y el después del espacio. Sí, les puedo pasar esas tomas, son geniales y yo siento que es lo que me motiva y me inspira, porque literal me gusta ver el proceso. Me gusta irlo registrando a través de las fotografías, no solo en la parte dental, sino también en mi vida personal. Me encanta hacer fotos y ahora, de siempre. Tú dijiste hay que empezar, se ponen el consultorio ahí por el Redondel de Rumiñahui y tú luego tuviste que regresar a la Universidad de Riobamba o ya lo hacían virtual. No, verás, yo ya había egresado, pero me faltaban las horas de las prácticas. Me faltaban esas horas de las prácticas, pero cuando todavía estábamos en el proceso de construcción del consultorio, se abrieron, yo estaba trabajando en otro lugar y la persona que básicamente me dio la confianza también me dio la oportunidad de conservar mi empleo, me parece que el día sábado. Yo pienso que me necesitaba mucho porque si no, no hubiera, creo, ahora yo también teniendo un trabajo y tal vez pudiendo dar empleo a alguien, pues creo que sí preferiría contratar a alguien que ya es profesional, claro. Al menos ha terminado esto, ¿no? Obviamente yo creo que fue por eso. Entonces, ¿a qué íbamos? Perdón, se me olvidó. De cómo regresaste luego a las prácticas. Se abrieron y tuve que viajar todos los días. Entonces todos los días ¿Dónde otra hiciste vez. prácticas? En Riobamba. En Riobamba, claro, es que yo estudié en la UNACH y yo fui al centro de salud de Calpi. Fui al centro de salud de Calpi, hice mis prácticas preprofesionales, terminé obviamente y regresé. Entonces ya cuando abrimos mi consultorio, pues ya estaba graduado. Ahora el miedo era, me toca hacer la rural. Claro. Entonces decía yo, ¿ahora dónde me va a tocar? Para esto ya tenías una hijita. No, nada, o sea, mi esposa y yo éramos los dos. Entonces, o sea, por eso tuviste tu hijita, para que no te mandes lejos, no, mentira. Ni tanto así, verás. Pero verás, cómo nació Bocabella fue porque yo creo que nació de una necesidad de tratar de comunicar mejor lo que nosotros hacemos. Y tenemos amigos que son expertos en branding. Y era mi mejor amigo del colegio. Entonces yo decía, Dani, tú tienes que crear este nombre porque eres el especialista básicamente y nosotros somos odontólogos, no sabemos de este tema. Así es. Y por temas de trabajo de él no tenía tiempo para poderse trabajar en el diseño, en el logotipo, en el nombre, en crear la identidad. Y lo típico, así le dije, yo soy Silva, tú Jiménez, pongamos Silva Jiménez Odontología mientras tanto. Y así creo que pasamos como un año y teníamos un montón de problemas porque la gente no sabía qué mismo hacíamos y no leían la palabra odontología. Entonces la gente no lee a veces. Mira, claro. Venían a mi consultorio y decían, está la doctora Silvia Jiménez. Y yo, no está. Sí y no. No está, pero yo le puedo ayudar así, ¿qué necesito? O a veces decía, ¿qué es aquí? Y yo le decía, es un consultorio dental. Entonces ya cuando mi amigo dejó ese trabajo por temas de tiempo básicamente y empezó un proyecto también junto con el primo en Riobamba y ahora seguimos trabajando juntos todavía desde ese entonces, empezamos a trabajar en la identidad. Entonces decíamos, con el problema que nosotros tenemos ya de base, pues lo que queremos es que la primera frase comunique lo que nosotros hacemos o en qué nos enfocamos desde en la boca. Y vela por belleza, básicamente, porque nos gustaba la palabra y obviamente queremos resultados lindos, ¿no? Para poder compartir y que la gente se sienta bien. Y nació Bocabella. ¿Y cómo nace? Tú ya habías mencionado el tema de la fotografía. Porque yo no he escuchado mucho acerca del tema de la fotografía dental. ¿Qué es eso? O sea, ¿para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo es eso? ¿Con qué se come? ¿Con qué se come? Pues con mira, la Bocabella. Mira, Rogelio, la fotografía a mí siempre estuvo en mí, creo yo. Siempre me gustaba documentar, hacer fotos de cualquier cosa. Obviamente con pocos recursos, lo único que tenía era mi celular. Y por ahí una cámara digital de las que otra vez se están poniendo de moda también. ¿De esas de los 2000 sí. o de las más antiguas? De los 2000. Ya. Tampoco la más antigua. Claro. No, nunca hice foto análoga con rollos ni nada por el estilo. Pero mira,
cuando yo entré a la universidad, empecé a darme cuenta que todos los profesores documentaban sus casos clínicos para poderte enseñar, sino de qué otra manera aprendes si no es mirando lo que te están hablando, ¿no? Es una manera más sencilla de comprender. Una foto habla más que 1000 palabras, literal. Entonces, mira, cuando yo entré a las clínicas de mi universidad como en 7º semestre, lo único que tenía era mi iPhone 6 y con eso documentaba mis fotos y creo que me salían decentemente bien dentro de lo que ahora puedo valorar ya con un poco más de criterio en la fotografía. Tú viendo una foto de ahora y las que tomabas antes y tú mismo como que vergüenza de lo que hacías. Sí, pero mira que eso ahora me ha servido muchísimo porque también me gusta la parte de dar talleres y enseñar fotografía dental a otros colegas y son los resultados que yo honestamente les puedo compartir. Les decía, mire, así empecé y estos son mis resultados ahora, pero Genial. todo ha sido un proceso. Y eso me gusta enseñar, ¿no? Para que otras personas que también están en el medio, pues acortarles ese tiempo que me tomó a mí entender la importancia de la fotografía dental. Pero claro, ya desde ahí empezó, desde las clínicas de la U, entonces me gustaba documentar los casos de mis pacientes. ¿Y para qué sirve? Que era otra de tus preguntas. Pues yo creo que la fotografía dental es una herramienta de diagnóstico. Así brutal, como una radiografía, como lo que puedes hacer ahora con un escáner intraoral o como lo que puedes llegar a hacer con una tomografía, pero ninguna de ellas reemplaza la fotografía, ni la fotografía reemplaza a las otras. Y es más, uno como paciente también cuando vas al odontólogo, ¿no? Te dan el espejo ahí, mírate, es como... Sí, o muchas veces que con no la te comunican fotografía también. tienes más oportunidad de entender lo que te está pasando y lo que van a hacer en ti. Sí, tiene un montón de beneficios y es el mensaje que yo quiero hacer llegar porque no lo tuve en el pregrado. Entonces ahora estoy tratando de hacerlo, ¿no? Con estos talleres que te mencionaba igual de fotografía. Porque tú como paciente no sabes nada de odontología por más que sean tus propios dientes. Exactamente. Entonces cuando tú llegas a la consulta y lastimosamente un colega pues te realiza un procedimiento que no sabes ni cómo empezaste ni cómo terminó y después pasó algo y tampoco sabes por qué. Entonces es cuando tú te llenas de desinformación y desconfianza y empiezas ya a dudar de los odontólogos y muchas cosas más. Entonces yo creo... Pero me imagino que cuando llega algún paciente tú le pides la autorización para tomarle la fotografía, ¿no? O sea, como te digo, yo normalicé funciona? tanto la fotografía porque es una herramienta de diagnóstico para mí. Está dentro de mi flujo de trabajo. Entonces, a lo mejor si la fuera a compartir y exhibir datos muy sensibles, creo le pediría una autorización, que es lo correcto. Pero yo la utilizo más para mi feedback y para poder comunicarme con mi paciente. Claro. Entonces, muchas veces no comparto. Si comparto algo, pues son literal casos de molares que tú no estás mirando a la persona. Claro. ¿Entiendes? Entonces, sí, tiene no sentido. es sensible. Claro, solo sé. Es terrible tener a los odontólogos en los estados porque estás viendo estados de cualquier cosa y ¡plax! Una muela. Y un montón de sangre y cosas. ¿Y cuál ha sido como un caso así brutal que dijiste, oye, debo tomar una fotografía de esto que estoy viendo? ¿Te ha pasado algo así? Sí, muchas veces. Pero el que más me ha impactado hasta ahorita fue cuando estábamos trabajando ya en nuestro consultorio y nos llegó una paciente que era, me parece que amiga de mi suegro o algo así. Vino por la confianza de la cercanía que teníamos y cuando ya le iba a revisar a la señora, pues se acostó en mi sillón y se retiró una prótesis que era de este grueso así. Era como la suela de una bota. Entonces normalmente nunca había visto eso, ¿no? Y era una prótesis del año 1. O sea, la tenía desde el año 1. La señora había perdido como cuando tenía unos 17 años todos los dientes. Hijo. Entonces ya te estoy hablando que la señora tenía como unos 80. Entonces cuando vino a pedir mi ayuda, como me parece que le estaba molestando su prótesis y se sacó, pues yo no me esperaba ver esto de este grueso. Entonces, ¿y tu trabajo era generar una nueva prótesis? Mi trabajo iba a ser generar una nueva prótesis, pero no tenía ni la capacidad para resolver ese caso. Entonces, obviamente, cuando tú no tienes la capacidad para resolver algo, lo tienes ético que derivar, es ¿no? Preferir a alguien que sí, a otro nivel de atención ya. Ahora, cuando te toca ir al dentista, porque creo que es el miedo más grande que todos tenemos. O sea, creo que es el miedo común. Hay mucha gente que tiene mucho miedo a los... Sí, eres como bastante. el terror de los niños, de los adultos, de todos. O sea, por 10. ¿Cómo calmas esa ansiedad? ¿Cómo manejas eso? Porque
A los niños no les gusta, a los grandes tampoco les gusta, porque, digamos, no sé por qué no cambian el sonidito que hace la turbina. Creo que es la que con te estresa. música, quiero una turbina Algo. que salga una Mira, canción. Esa pregunta yo creo que También personalmente Rosalía no te la- lo hizo en su momento, Rosalía Arteaga, ¿no? Sí, obviamente sí, me acuerdo Sí. que sí, dijo ella que tenía mucho miedo a los odontólogos. Ujú. Y había escrito un libro para odontólogos también que Sí, me sí, lo regaló, ajá, ¿te acuerdas? sí. Lo leí, pues entiendo. O sea, el miedo al odontólogo es muy común. Todos lo tienen o la mayoría de personas lo tienen. He tenido la oportunidad de tratar niños con miedo y adultos con miedo, que es todavía mucho más complicado porque a un niño entiendo, ¿no? Que haya vivido una experiencia Ajá. y que no tiene la capacidad de razonar y entender y tal vez volver a confiar, pero en un adulto es más complicado. Me ha tocado atender pacientes así, pero respondiendo a lo que tú me dijiste, Sabi, yo creo que mucho tendrá que ver mi personalidad o mi forma de ser, o tal vez como las personas me perciben. Y lo que han dicho la mayoría de mis pacientes es eso, que les he inspirado confianza, que les he tenido genial. mucha paciencia, que nada que ver con otro tipo de atenciones, que no les ha dolido nada de lo que les dice, pues y de esa manera han vuelto a confiar. Porque, paréntesis, ¿no? Con Brian fuimos compañeros en el centro de formación, en la fundación de Rosalía Arteaga, y ahí aprendimos algo fundamental, que el liderazgo no solamente es político, es decir, el liderazgo no es solamente para ser alcalde, para ser concejal, para ser prefecto, para ser asambleísta, sino que también es muy importante el liderazgo en cualquier otro espacio. Y en este caso, Brian, eres un líder en lo que tú haces. Y justamente eso responde a lo que decíamos antes, esa confianza que tú le generas al paciente, yo creo que es muy basado en ese liderazgo que tú tienes y que me parece fundamental en tu materia, ¿no? Sí, Rogelio, justamente lo que decía Rosalía, concuerdo con lo que dijo, porque tú puedes liderar desde muchos campos, ya sea en lo público o en lo privado, y definitivamente para mí es lo privado. Nunca me he visto en la parte pública porque me apasiona tanto lo que hago que es en lo único que pienso. Y me di cuenta que sí, puedes liderar desde ahí, empezar Sueñas a cambiar con dientes, las cosas. así. Sí, con fotos, Qué de cómo loco. mejorar la foto y hacerlo mejor. La verdad que sí. Ahora tu pregunta, digamos, tú como doctor, como odontólogo, ¿atiendes a tu niña? ¿Tienes Claro. la capacidad de hacerlo? ¿No Sí, te da sí. nervios? No, para nada. Yo siento que es algo muy normal, ¿me entiendes? O sea, para mí ver a un paciente es muy normal. Obviamente, si es mi hija, trato de tenerle más paciencia porque no tanto por mí, ¿me entiendes? Sino que mi hija sabe que soy su papá. Claro. Entonces no se comporta de la misma forma. Y apenas tiene 3 años, pero ¿qué te puedo decir? Mi hija... ¿No has adorado cuando la atiendes? Mi hija ama el odontólogo, o sea, ella es dentista, ya, ¿me cachas? Porque pasa mirando lo que nosotros hacemos, cuando llega al consultorio para ella es un juego, entonces yo creo que es la manera de enseñarles a los niños que no es un espacio para tener miedo, sino para cuidarte. Seguramente ahí Ajá. vamos a tener una gran profesional también en el futuro. Ahora la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿qué servicios prestas tú en Bocabella? Mira, nosotros atendemos pacientes. En lo que nosotros más nos especializamos es en la parte de restauraciones, en la parte de reconstrucciones de los dientes y también en la prevención. Nos encanta siempre hablar de eso porque para mí no es negocio que vengan las personas con problemas, ¿me entiendes? Sino lo que yo en serio busco es poder prevenir sus enfermedades. Entonces nos enfocamos mucho, o sea, el 80% es hablar de prevención, de cómo puedes cuidarte. Es por eso que la fotografía ayuda un montón a que el paciente entienda el problema que tiene y qué debe hacer para que no vuelva otra vez en la misma situación. Entonces, para terminar de hablar de lo de la fotografía y la importancia que tiene, y que hago la invitación a que muchos colegas pues lo sigan potenciando también, es netamente por eso, porque una foto habla más que 1000 palabras, y cuando tú estás mirando el problema que tienes, pues hasta te preocupas más y sabes qué no debes hacer, Rogelio. O Y sea, ahora, tú das estos talleres, la gente te busca, tienes como clases, fechas, o cómo das estos talleres de mira, fotografía. esto fue un proyecto que empezó también conjunto con Dani, que es mi amigo que te digo que se encargó del branding de Bocabella. Yo siempre le decía, mira Dani, pues justamente lo que tú dices, Rogelio, pues es un tema como que suena muy novedoso y realmente no es nada novedoso porque ya se viene practicando desde hace muchísimos años. Y pues
lastimosamente en el 2026 sigue pareciendo algo sorprendente. Sí, pero tal vez Ajá. al público no. Es como cuando le teníamos aquí a un gran invitado que nos hablaba de la luz eléctrica, ¿no? Y sí, la luz eléctrica hay hace tiempísimos, pero la mayoría, el común, no sabe cómo se genera realmente, ¿no? Exacto. Entonces, ahí nació los talleres porque yo detecté una necesidad básicamente. Y le dije, mire, esto es una necesidad y creo que tengo la capacidad para poder enseñar de manera simple este tema. Y me gusta ir probando y me gusta ir testeando cosas, de si esto sirve, esto no sirve, o cosas que ya existen como me parecían muy engorrosas, dispositivos de iluminación onerosos de armar y costosos, y los simplificábamos y encontrábamos otra solución. Ahí empezaron los talleres. Entonces, porque queríamos empezar a compartir, bueno, ahora más a través de redes sociales, porque entendí un poco de trabajar la marca personal, qué es lo que a mí me apasiona y qué es lo que puedo compartir y me siento bien haciéndolo. Pues ahora si entras a mi perfil, todo es fotografía. Claro. Dentro del mundo de la psicología, por ejemplo, nosotros sabemos que, digamos, hay ciertos países en América Latina, como Argentina, como México, que tienen muchísima conciencia de la psicología. Y que hay otros países como Ecuador, que lamentablemente hay un descuido muy grande desde lo público y desde lo privado. La gente simplemente no va al psicólogo. Y bueno, eso tiene un montón de explicaciones. Lo mismo pasa en odontología. Claro. Ustedes desde su rama tienen como identificado, no, miren, este país le prestan muchísima atención, tal vez por temas más de salud o estéticos, o cómo le ves tú la situación también del país y sobre todo de Ambato en ese sentido. Mira, yo siento que aquí en la ciudad de Ambato la gente se preocupa más por su salud dental. No está de más decirte que en el sector donde yo trabajo, pues es un sector que tiene muchas problemáticas. Y precisamente por eso creo que las personas de mi sector, por su nivel socioeconómico y de educación, no van mucho al dentista. Y no fue casualidad tampoco empezar a trabajar por ahí, porque mi esposa tiene una vocación más de ayuda social, por la parte de mi suegro también, que también es concejal de la ciudad de Ambato. Fue concejal. Fue concejal. Claro. Entonces mi suegro siempre nos ha estado diciendo como que chicos tienen que ayudar. Qué chévere. Entonces yo entendí que es por eso. Entonces dijimos, ya, tenemos la oportunidad de hacer algo aquí con el espacio que vamos a abrir, ayudar a la gente del sector. ¿Nombre de tu suegro? Mario Jiménez. Mario Jiménez. Saludos a Mario Jiménez. Y ojalá lo podamos tener acá en Legítimas Sí, es Dudas. un tipo muy interesante, ¿verdad? Yo siempre le decía, oiga, usted podría ser el mejor amigo de Rosalía o algo así. Porque cuando yo le conocí a ella es como que hablan el mismo idioma, ¿me entiendes? Qué Viven chévere. dos realidades diferentes también, pero tienen en la mente básicamente lo mismo. Rosalía Arteaga, de pronto no nos vayan a poner ahí a la otra Rosalía, a la de España, Rosalía. ¿no? Sí. Y eso ahora lo que queremos hacer es, ¿te acuerdas del proyecto que yo te comentaba que Así teníamos? es algo que todavía sigue en stand-by porque siento que no he reunido el equipo Un que proyecto necesito. social, netamente. Sí, pero al proyecto social, pero Ajá. es básicamente por las personas, porque así como el proyecto que te contaba Sabina y Rogelio de fotografía, pues ahora es una realidad porque encontré el equipo con el que lo puedo hacer al nivel que lo queremos exponer. Pero con mi proyecto social todavía no tengo las personas que se puedan sumar a ayudar. ¿Nos puedes contar un poco de ese proyecto social? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el objetivo? Mi objetivo es poder brindar atención odontológica de calidad a las personas que más lo necesitan o se encuentran en una situación muy vulnerable. ¿Cómo? Abriéndoles las puertas de mi consultorio, pero para eso necesito los recursos. Obviamente invertir en más instrumental, invertir en más insumos y acomodarme a la agenda de pacientes que tengo y abrir otro espacio para que ellos puedan seguir llegando. No la típica brigada que es como, ay, vamos a curar hoy aquí unos pacientes, pongo un sillón, y no es de calidad, no es lo que necesito. Si es que, bueno, podemos en algo ayudar desde Legítimas Dudas y desde la manera personal, pues cuenta con nosotros, Si alguien estimado quiere Brian. unirse al proyecto de Brian, les vamos a dejar los datos también. Sí, y si se hace auspiciante del programa, todo el equipo se tiene que ir a hacer las limpiezas en Bocabel. Sí, básicamente lo que necesitamos desde eso es recursos. Y no solo los recursos, porque entendí que tú puedes colaborar no solo con el dinero, sino también con la presencia, con el apoyo, con moverte, ayudar a hacer contactos, que es lo que se necesita. Claro. Obviamente en la parte odontológica que yo te estoy hablando sí se necesitan recursos, porque no quiero hacer una brigada más, que se han hecho muchos. Así es. Quiero que cada paciente que ojalá un día van a llegar a nuestro consultorio reciban esa atención de calidad y se resuelva el problema que tienen.
y no decirles hasta aquí pude hacer esto y ya. Yo tengo algunas legítimas dudas en tema de odontólogos. A ver. ¿Es verdad que el blanqueamiento daña el esmalte dental? ¿Es recomendable hacerse los blanqueamientos dentales? Sí es recomendable porque es un tema de estética que tiene mucho que ver con el autoestima y la confianza del paciente o de la persona. Un blanqueamiento no tiene por qué dañarte los dientes porque es un producto que fue testeado para aclarar el diente. Entonces pasó muchas pruebas y no te lo va a dañar. Te podría tal vez causar un daño si lo aplicamos mal. Entonces es por eso que hay que hacerlo con un profesional. Yo voy a dar mi comentario funable de la semana, porque el que me pueden funar. Yo he visto que hay muchas personas, especialmente mujeres. Y ya sé a dónde va el comentario funable. Que yo siento, no sé si yo estoy mal, como que tienen la misma sonrisa, o sea, como que tienen los mismos dientes. No sé si es que van se ha al puesto mismo... de moda como estas carillas, creo que son. No sé, como los chicles, así. Sí, por redes yo creo que ahora es muy importante lucir bien y pues obviamente la sonrisa es algo que llama mucho la atención. Pero si precisamente estás viendo eso es porque es un resultado no personalizado, que no tuvo una planificación. Cuando tú estás hablando de un tratamiento estético tienes que basarte en las características, en las cualidades y en la manera de ser del paciente. Entonces hay muchos colegas que te de pasar igual sus perfiles o los tratamientos que también yo he tenido la oportunidad de realizar, siempre van con un enfoque más hacia lo natural. Entonces, obviamente si tú estás viendo algo que es un copia y pega, pues no se ve real. Cuando hablamos de lo natural, estamos refiriéndonos a respetar esa estructura que ya tienes naturalmente en color, forma, tamaño de los dientes. Ahora, ¿qué hábito cotidiano destruye nuestra dentadura sin que nos demos cuenta? Y no digas del café, por favor. Sí, es el café. El café. Mira, sí hay muchas personas que se muerden las uñas. Te destruyes las uñas y te desgastas los dientes. Beber bebidas muy cítricas también pasa mucho. Si te gusta chupar limón o el jugo de naranja y consumes diariamente, por ahí está. Pues llegan los pacientes con desgastes en el esmalte. O sea, eso sí te desgasta el esmalte, ¿sabes? Porque es un ácido. El café no tiene por qué desgastarte. En teoría, yo bebo café, pero si tú bebes café y no te cepillas los dientes, sí se te van a hacer más amarillos. Pero más, o sea, dices más del tema cítrico que el café. Yo creía que te hace más daño el cítrico que el café. Porque el vino también he escuchado. Sí, es lo típico, así, el café, el vino, el té, el cigarrillo. Claro. Pero tú puedes hacer todo eso y si te cepillas bien los dientes vas a estar bien. Y si visitas a tu odontólogo, obviamente. Porque hay que darse siempre un mantenimiento. Pierdan el miedo a su odontólogo. Mira, ir al dentista es como ir a la estética así de las peluquerías. Pero ya van a entender por qué te digo. Porque si tú te dejas el cabello muy largo te vas a empezar a ver mal. Entonces si tú tomas café todos los días tus dientes se van a empezar a ver amarillos. Entonces tú vas a la estilista para hacerte un mantenimiento, un recorte del cabello. Tú vas al odontólogo para mantener el color de tus dientes. Pero no hay la cultura de hacerlo. Claro, increíble. Obviamente. Amigos, yo creo que nos quedamos igual con un montón de legítimas dudas más. Esperamos que no sea la primera y la última que te tengamos acá, sino más bien la próxima invitación cuando ya hayas realizado ese proyecto social tan importante que merece también la ciudad, ¿no? Sí, es algo que lo queremos hacer y yo sé que se va a dar, los tiempos de Dios son perfectos y un día van a llegar a las personas que necesitamos que se sumen a este proyecto, se apropien de él porque el beneficio es para la ciudad o las personas que habitamos aquí. Y tú como joven, ¿qué mensaje les dejas a los jóvenes que nos ven? Que hagan las cosas bien, lo mismo que me dijeron a mí, no tienes para qué hacer cosas que te van a traer problemas, yo siento que vas a vivir una sola vez y tienes que dejar algo porque la gente te pueda recordar, ¿me entiendes? Pero que sea para bien, ¿sabes? Por eso. Ni siquiera para que te recuerde, sino para que las personas que están en tu círculo aprendan con ese buen ejemplo que les puedas dar. Yo creo que sería ese mensaje. Excelente, Brian. Y muchísimas gracias. Va a haber parte 2. Muchísimas gracias, amigos. Ya saben, denle like, compartan este video y suscríbanse. Pero antes de terminar, que nos diga en dónde es Bocavela y puedes dejar los números de teléfono si es que necesitan contactarse contigo. Ok, Bocavela está ubicado diagonal al redondel de Rumiñahui en la avenida Los Chasquis de Imbabura. Yo creo que ese lugar es muy reconocido igual aquí en Ambato, no lo digo yo, sino ya todas las personas que he conocido pues cachan. Ya no piensen que es un mal sector, yo creo que es algo que yo sí lo he podido desmentir porque sienten que ese barrio es muy peligroso y la verdad que la delincuencia y la inseguridad está en todo el país. Yo vine de Riobamba, coincidencialmente a vivir en la calle Riobamba, que es qué loco. Imbabura y Riobamba. El destino, ¿no? Sí.
Y he vivido ahí ya más de 5 años y no ha pasado absolutamente nada. Obviamente hay una que otra problemática que, como te digo, pues ya es un tema de las autoridades que lo tienen que resolver, pero de ahí es un buen sector. Lo más peligroso que te puedes encontrar es el sonido del taladrito del... Es lo más peligroso en el barrio, Sí, sí. el sonido de la turbina del odontólogo. O que te tome una foto y que te hagas mucha caricia. te hagas viral, Sí, ¿no? Eso ha sido todo en el episodio de hoy de Legítimas Dudas. Muchísimas gracias por seguir en este episodio y no se olviden de seguirnos en Facebook, en Instagram, los shorts en TikTok y en YouTube. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.